Buenas noches, hermanos. Una vez más agradecidos al Señor porque nos permite continuar con el estudio de su palabra. Hoy 23 de febrero del 2026 continuamos con el estudio del segundo libro de Samuel. Estamos ya en el capítulo 6. Esta es una palabra que tiene por título David trae el arca de Dios a Jerusalén, ¿no? Este es un capítulo que tiene 23 versículos y está dividido en dos partes. La primera parte es el primer intento de llevar el arca a Jerusalén, que es del versículo 1 hasta el versículo 11. Y la segunda parte es David trae el arca a Jerusalén, que es del versículo 12 hasta el versículo 23. Es un capítulo muy importante. Todos sabemos de la importancia que tiene esta enseñanza, así que vamos a pedir al Señor que nos guíe para que pueda esta enseñanza calar en nuestros corazones, porque en verdad nos enseña acerca del corazón de lo que era realmente el rey David, ¿no? Este capítulo podríamos titularlo Haciendo lo correcto de la manera indebida, ¿no? Suponemos que esta es otra manera de expresar aquel antiguo epigrama que dice el fin justifica los medios. Ha habido muchas organizaciones e individuos que han usado este lema como su filosofía de la vida. Ahora, no queremos sugerir que esta haya sido la filosofía de la vida de David, porque no lo fue. Pero por lo que se refiere a este incidente particular en el capítulo 6, es realmente aplicable. Creemos que esta fue una página que registró de los días más destacados en la vida de David. Todos sabemos que David tenía una pasión y un amor para Dios que raras veces se encuentra hoy. Solo deseamos que en nuestro propio corazón haya ese amor y pasión para con Dios que David tenía. Vamos a ver que, por ejemplo, lo que él dijo en los salmos, ¿no? En el Salmo 9, versículo 1 dice, por ejemplo, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. David expresó su devoción desde lo más profundo de su corazón de una manera maravillosa, y todos sabemos que él escribió muchos salmos porque en verdad esa pasión y amor por el Señor no se encuentra en otro hombre, ¿no? El Salmo 108 dice, el versículo 1 dice, mi corazón, Dios, está dispuesto, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria, ¿no? Es otro ejemplo de la expresión de su corazón. El Salmo 103 en el versículo 1 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Podemos ver esa pasión y amor para Dios tenía David. Es por este motivo que quiso llevar el arca de Dios a Jerusalén. En este capítulo veremos que intentaría hacerlo, pero en la primera parte de la manera equivocada. El arca se menciona 15 veces en los primeros 15 versículos del capítulo 6. Creemos que por lo menos 11 salmos fueron redactados acerca de este evento de traer o de llevar el arca a Jerusalén. Uno de ellos fue, por ejemplo, en el Salmo 123. Sin embargo, puede usted estar seguro de una cosa, y es que David no tenía ninguna superstición peculiar en cuanto al arca. Él sabía dónde estaba el Señor y sabía que él no estaba en ese cofre. En el Salmo 123 dice el versículo 1, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. David sabía dónde se encontraba su Dios, pero sabía que el acercamiento a Dios tenía lugar por medio del arca, que como ya hemos dicho, era en el Antiguo Testamento una figura del Señor Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, con esta introducción extensa y de meditación profunda en lo que realmente era esa pasión y amor por Dios la que tenía David, vamos a desarrollar este capítulo, ¿no? Se divide, como le decía al principio, en dos partes, ¿no? Le he puesto al primer intento fallido, que se describe en los versículos, a partir del versículo 1, y vamos a ir hasta el versículo 11, ¿no? Dice, el 1 a 2 dice, trayendo o llevando el arca de Dios a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo,
para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Desmenuzando esta porción dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. David reunió a tantos de sus mejores soldados, porque traer el arca a Jerusalén era un importante paso hacia la provisión de un lugar principal de adoración para todo Israel. Otra porción de esta parte dice, para hacer pasar allí el arca de Dios. Esta era el arca de la alianza, la cual Dios ordenó a Moisés que construyera hace más de 400 años antes del tiempo de David. Era una caja de madera, la palabra arca significa caja o cofre, cubierta completamente de oro y con una tapa o parte superior adornada de oro conocida como el asiento de la misericordia. El arca de Dios, en realidad esta caja o este cofre tenía como 1.15 metros de largo y 68 centímetros de ancho y algo de 68 centímetros de alto. Dentro de ellos se encontraban las tablas de la ley que Moisés bajó del monte, ¿no? Un frasco con maná y la vara de Aarón que realizó milagrosamente como confirmación de su liderazgo. Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. El arca de Dios representaba la inmediata presencia y gloria de Dios en Israel. David consideraba de alta prioridad sacar el arca de la oscuridad para llevarla de regreso a la prominencia. David quería que Israel viviera con un sentido de la presencia cercana y la gloria de Dios. La última mención del arca de Dios fue cuando regresó de la tierra de los filisteos, que está en 1 Samuel, dice, permaneció en la casa de Abinadab por alrededor de 70 años. David tenía un gran motivo para hacer hincapié en la presencia y la gloria de Dios en Israel. Los versículos de 3 al 5, ¿no? El arca es llevada con gran gozo. Describe estos versículos lo siguiente. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Aquí es donde David se equivocó. Dios había dado instrucciones específicas en cuanto al transporte del tabernáculo y su mobiliario, y David no siguió esas instrucciones. Alguien dirá, bueno, los filisteos se la llevaron de esta manera y no les sucedió nada, pero hay que tener en cuenta que ellos actuaron en su ignorancia, ¿no? Desmenuzando esta porción, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Transportar el arca en un carro iba en contra de un mandamiento específico de Dios. El arca estaba destinada para ser cargada. Y esto lo podemos ver en Éxodo, en el capítulo 25, que es muy importante leer para saber que efectivamente el arca estaba destinada para ser cargada, ¿no? Dice Éxodo 25, de 2 al 15. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Entonces, como podemos ver, acá en este diseño, esta instrucción que se dio con su construcción, estaba prácticamente diseñada y preparada para ser llevada cargada, ¿no? Y solo podía ser cargada por levitas de la familia de Coat, porque en Números 4:15, que también es muy importante saber por qué David se equivocó en este primer intento, es porque en la palabra estaba escrito de esta forma. Dice Números 4, versículo 15, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que muera. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Acá vemos que Dios quería que el arca fuera cargada porque no quería nada mecánico sobre el arca, representando su presencia. El arca era nada menos que la carga
del Señor y la carga del Señor debía ser cargada en los corazones de los levitas. Podemos imaginar lo que estos hombres pensaron. Miren, tenemos un carro nuevo para el arca de Dios. Dios estará satisfecho con nuestro elegante carro nuevo. Creyeron que una nueva tecnología o lujo podría cubrir su ignorante desobediencia, como ellos veían y se comparaban con los pueblos vecinos que tenían en esa época, ¿no? Anhelamos mucho la presencia de Dios, ¿no es así? Pero queremos subir su presencia a alguno de nuestros carros nuevos. Queremos agregarlo a nuestra lista de organizaciones, subirlo a la cima de la mecánica, nuestra ocupada vida, y luego conducir. ¿Cuánto de nuestro servicio es en realidad en la energía de la carne? Nos preguntamos con mucha frecuencia, ponemos nuestras manos, pero no nuestros corazones. No son cosas nuevas lo que necesitamos, sino un fuego nuevo. Los filisteos transportaron el arca en un carro, como se estudió en el 1 de Samuel, que está referenciada en el capítulo 6, versículos 10 y 11. A ellos les resultó bien porque eran filisteos, pero Dios esperaba más de su pueblo. Israel debía tomar su ejemplo de la palabra de Dios, o sea, sus instrucciones, ¿no? Como estaba escrito en su palabra, porque son instrucciones, mandatos y estatutos, no de las innovaciones de los filisteos, porque los filisteos no eran el pueblo de Dios, no eran los encargados de hacer esto, más aún eran enemigos del pueblo de Dios, ¿no? Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Los significados de los nombres de estos hijos de Abinadab trazan una imagen significativa. Usa significa fuerza y Agío significa amigable. Mucho del servicio que se ofrece a Jehová es como esto: un carro nuevo, una gran producción, con fuerza dirigiendo y un frente amigable. Sin embargo, todo hecho sin consultar a Dios o buscar su voluntad. Seguramente David oró pidiendo a Dios su bendición en esta producción, pero no consultó a Jehová sobre la producción en sí. Esto fue una buena acción hecha de la manera incorrecta. Y David y toda la casa de Israel danzaban, dice, delante de Jehová. A juzgar por la importancia de la ocasión y por todos los instrumentos que se mencionan, esta era una producción bastante grande. La atmósfera era alegre, emocionante y atractiva. El problema fue que nada de esto agradaba a Dios porque todo fue en desobediencia a su palabra. A menudo nos vemos tentados a juzgar una experiencia de adoración por cómo nos hace sentir, pero cuando nos damos cuenta de que la adoración consiste en agradar a Dios, somos dirigidos a su palabra para que podamos saber cómo quiere el ser adorado. Todos sabemos, amados hermanos, la palabra nos enseña que dice que nuestra adoración, nuestra alabanza, es como un olor fragante que sube a la presencia de Dios. Y todos sabemos cuando ese olor fragante sube a la presencia del Señor, que dice, suceden cosas maravillosas. Pero en este caso, acá vemos que esto no fue nada agradable, ¿no? Es difícil comprenderlo en nuestra cultura orientada al consumidor, pero la adoración no se trata de lo que nos agrada a nosotros, sino se trata de lo que agrada a Dios. Los versículos de 6 al 7 dice, Usa cae muerto por tocar el arca. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Viéndolo por partes, cuando llegaron a la era de Nacón, en una era los tallos de trigo entero estaban reunidos y la cascarilla estaba separada del trigo. Había mucha cascarilla en esta producción y Dios voló la cascarilla en la era de Nacón, y dice ahí, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Esto estaba totalmente prohibido, como hemos visto en Números 4:15, sobre la forma como se tenía que transportar el arca. Pero no tocarán cosa santa, no sea que muera. Por ignorancia prácticamente lo hicieron, que esta instrucción prácticamente la pasaron por alto. Usa tomó la decisión en un breve momento de ignorar una orden de Dios y hacer lo que le pareció correcto. Incluso las decisiones tomadas en un breve momento tienen importancia delante de Dios. Dios dice en su palabra que por falta de conocimiento mi pueblo perece, ¿no? Y acá vemos las consecuencias por no conocer la palabra de Dios. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Dios cumplió,
¿no?, la promesa que hizo en número 4:15, e hirió a Usa. ¿Por qué? Porque en verdad, dice, no se debía tocar cosa santa. David quería que el pueblo de Dios conociera la presencia de Jehová, y Dios se presentó en la era de Nacón, pero no de la forma en que todos querían. La temeridad de Usa fue más que una acción por reflejo o instinto. Dios hirió a Usa porque su acción estuvo basada en un error crítico de pensamiento. Usa erró al pensar que no importaba quién cargara el arca. Usa erró al pensar que no importaba cómo fuera a cargar el arca. Usa erró al pensar que sabía todo sobre el arca porque éste estuvo en casa de su padre por mucho tiempo. O sea, Usa vivía todo el tiempo, probablemente desde su niñez hasta la edad que él tenía al momento de morir, estaba con el arca, porque el arca estaba en la casa de su padre, ¿no? Entonces acá podemos ver que erró al pensar que Dios no podía cuidar el arca por sí mismo. Usa erró al pensar que el pueblo de la era de Nacón era menos santo que su propia mano. Entonces, él no vio ninguna diferencia entre el arca y cualquier otro artículo valioso. Su intención de ayudar fue buena, pero hubo una profunda insensibilidad hacia lo sagrado del arca, sobre la cual incluso a sus portadores, los levitas, se les había prohibido poner sus manos, porque había todo un proceso que, de acuerdo a la palabra de Dios, estaban escritos con mucho cuidado. Y acá vemos en el versículo 8 al 9 la reacción de David de tristeza y enojo. Y se entristeció, dice David, por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Acá vemos por lo menos una reflexión que hizo David por todo lo que había acontecido, ¿no? Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. La tristeza de David estaba basada en la confusión. No podía entender porque sus buenas intenciones no fueron suficientes. Dios se interesa tanto por nuestras intenciones como por nuestras acciones. Y la parte final, ¿cómo voy a trasladar el arca de Jehová? David sabía que era importante traer el arca de Jehová al centro de la vida de Israel, o sea, llevarlo a Jerusalén. Quería que todo Israel se emocionara ante la presencia y la gloria de Dios. Debido a lo que sucedió con Usa, David sintió que no podía hacer lo que Dios quería que hiciera. La respuesta de David en el resto del capítulo muestra que encontró la respuesta a su pregunta. Respondió la pregunta con la idea que se expresa después en Isaías 8:20. Dice, a la ley y al testimonio. David encontró la respuesta en la palabra de Dios. Así es que, amados hermanos, acá podemos ver que Dios, por eso que dicen en su palabra que no hay nada que podemos añadir ni nada que quitar. Él ha establecido todo, absolutamente todo, para que nos vaya bien. Pero tenemos que actuar, porque eso nos trae una reflexión a nosotros para actuar conforme a lo que Él ha establecido. Ahora vamos a ver, después de este primer intento, ahora sí es la segunda parte, que le llaman la parte B, el exitoso segundo intento, ¿no? Desde el versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó acá? Solamente 3 meses. O sea, ¿cómo sería la meditación? ¿Cómo sería el consultar a Dios a los hombres entendidos de la palabra para saber cómo se tenía que trasladar el arca? ¿Por qué? Porque habían visto que en la casa de Obed-Edom ya había una bendición incomparable, ¿no? Y dice, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. David hizo esto cumpliendo con la palabra de Dios. Obed-Edom era un levita de la familia de Coat. Era la familia dentro de la tribu de Leví que Dios ordenó que transportara y cuidara el arca. Y ahí empezó bien, ¿no? Después de la tragedia. Y dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Cuando la palabra de Dios fue obedecida y su santidad respetada, le sigue la bendición, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, que lo hemos estudiado muchas veces. Dice, y todo lo que hagamos debe ser de acuerdo a su palabra. ¿Y qué dice la palabra? Y las bendiciones te alcanzarán como consecuencia de vivir de acuerdo a sus leyes, estatutos y mandamientos, ¿no? El arca se traslada con éxito a Jerusalén. Los versículos de 12b al 15 dice,
Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces David fue, como vamos a meditar en estos primeros versículos, dice, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. David se alegró de saber que la presencia y la gloria de Dios podían traer bendición en vez de maldición. También se alegró de ver que cuando obedecían a Dios eran bendecidos. David explicó a los sacerdotes por qué Dios los hirió en su primer intento de llevar el arca a Jerusalén. En Primera de Crónicas, en capítulo 15, 13 dice, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. O sea, David aclarándole, ¿no?, a los levitas cómo tenía que hacer el traslado del arca. Cuando la oración fue en el orden correcto, aún fue llena de alegría y gozo. Es un error pensar que la verdadera adoración debe ser suave, solemne o solamente un tono menor. Todos sabemos, amados hermanos, que en la primera parte de un servicio, si no hay alabanza, no puede entrar uno a la segunda parte, que es cuando el Señor nos habla a través de su palabra, ¿no? Entonces, acá nos escribe más o menos cómo tiene que ser esa transición para la verdadera adoración y cómo es que produce gozo, una adoración y una alabanza. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Este fue un sacrificio elaborado, excesivo y desmesurado. Este exceso de sacrificio comunicaba expiación, consagración y anhelo de comunión. En 1 Crónicas 15, del 11 al 15, nos muestra que David ordenó específicamente que los sacerdotes llevaran el arca de la manera correcta, sobre sus hombros. A menudo pensamos que un carro nuevo o una manera amigable es la manera de llevar la presencia y la gloria de Dios, pero Dios siempre quiere que su presencia y su gloria lleguen a los hombros de hombres y mujeres consagrados, obedientes y adoradores. También mostró que David llevó el arca a Jerusalén con una gran producción, más grande que en el primer intento. David fue lo suficientemente sabio como para saber que el problema con el primer intento no fue que fue una producción grande, sino que había sido una producción grande que vino del hombre y no de Dios. Y también nos describe esta porción, dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. David no se reprimió de nada en su propia expresión de adoración. No danzó por obligación, sino por una adoración de corazón. Él se alegró de traer el arca de Jehová a Jerusalén, de acuerdo a la palabra de Dios. Esta expresión del corazón de David mostró que tenía una conexión emocional genuina con Dios. Hay dos grandes errores en esta área. El error de convertir a nuestras emociones en el centro de nuestra vida cristiana y el error de vivir una vida cristiana emocionalmente indiferente. En la vida cristiana las emociones no deben ser manipuladas y tampoco deben ser reprimidas. Dice, y estaba David vestido con un efod de lino. Es un error pensar que David estaba siendo indecoroso, ¿no? En 1 Crónicas 15, 27 indica que David estaba vestido justo como los demás sacerdotes y levitas en esta procesión. De nuestro conocimiento de la cultura antigua y moderna, podemos suponer que la danza de David no fue solo una representación individual. Probablemente danzó con simples pasos rítmicos junto con otros hombres de la misma manera que uno ve danzar hoy día a los judíos ortodoxos, ¿no? En este contexto, el efod del lino de David significa que dejó de lado sus túnicas reales y se vistió como cualquier otro en esta procesión. También podríamos señalar que la danza de David fue apropiada en su contexto. Este fue un desfile con una banda, una gran procesión. La danza de David encajó perfectamente. Si David hubiera hecho esto cuando la nación se reuniera para el día de la expiación, hubiera estado mal y fuera de contexto. Acá podemos ver, porque esta es una porción que a mí personalmente me agrada mucho, porque a mí me gusta danzar,
porque nosotros danzamos con todo nuestro corazón, porque estamos en la presencia de nuestro Dios, ¿no? En los versículos del 16 al 19 dice, David lleva a todos los presentes a una experiencia de adoración y una comida de compañerismo. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. En esta porción dice, le menospreció, hablando de Mical, ¿no? Le menospreció en su corazón. La esposa de David, Mical, no apreció la exuberante adoración de David. Ella pensaba que no era digno de un rey de Israel el expresar sus emociones delante de Dios. Sin duda, hay personas particularmente buenas y refinadas, criticarán a los escogidos de Dios si se entregan completamente a su adoración, y los llamarán de repente excéntricos, anticuados, obstinados, absurdos o fanáticos, y no sé qué más. Desde la ventana de su superioridad nos menosprecian, ¿no? Nosotros no sabemos lo que piensa la gente cuando nos vemos, nosotros por ejemplo, el grupo de hombres y mujeres y jóvenes y a veces niños que danzamos en la presencia de Dios cuando tenemos algunos cultos felices de adoración o cuando estamos de fiesta, ¿no? Una fiesta santa que Dios ha mandado que celebremos porque está establecido en su palabra, pero puede haber mucha gente que puede estar criticándonos o menospreciándonos, no sabemos, pero acá nos pone como ejemplo, por ejemplo, la esposa de David, ¿no? Entonces dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Después de muchos años, después de que el arca fue perdida en batalla, el arca regresaba al tabernáculo y fue colocada en el lugar santísimo, el emblema de la presencia y la gloria de Dios colocada en el lugar correcto en Israel. Y dice, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Los holocaustos hablaban de consagración, las ofrendas de paz hablaban de comunión. Este era un gran día de consagración y comunión con Dios. También, bueno, vemos acá que fue como una gran parrillada, ¿no? El versículo 20 dice, la queja de Mical. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Esta es una porción muy triste, pero que muchas veces sucede en la vida real también, ¿no? Él vuelve feliz a su casa después de este gran día de victoria, llegó a casa para llevar la bendición a toda su familia. Y con un amargo sarcasmo, la crítica de Mical pudo haber arruinado todo este día para David. Tal vez haya esperado semejante ataque después de un notable día de victoria. El enemigo de Dios siempre quiere quitarnos el gozo. O sea, muchas veces pasa eso. Nosotros podemos estar todo un tiempo en una adoración feliz, contenta, y puede pasar cualquier cosa, y toda esa alegría que experimentamos hace un instante puede ser chocante. Y esto sucede, ¿por qué? Porque muchas veces el enemigo de Dios es el que nos quiere quitar nuestro gozo, ¿no? Acá dice también, se descubrió, pareció indicar que no objetó a la danza de David, sino a lo que David llevaba puesto cuando se despojó de sus túnicas reales y danzó como cualquier otro hombre celebrando en la procesión. David actuó como si fuera cualquier otro adorador en Israel. Y vamos a ver los últimos versículos. David reprende a Mical. En el 21 al 23 dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme
por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta palabra que fuerte, ¿no? Fue delante de Jehová. David no dejó que la sarcástica crítica de Mical le arruinara el día. Simplemente le explicó la verdad. Lo hice por Dios, no por ti. Esto no es una justificación para todo en el contexto de la adoración. Cuando David consideró el contexto de la procesión y todo el ambiente, su conciencia estaba limpia. Aquí David estaba diciendo, Dios me eligió y yo me regocijaré delante de él. Ojalá que más personas tuvieran ese intenso deseo de experimentar alegría cuando acuden a la iglesia. Disfrutarían más de la adoración, la alabanza y al escuchar la palabra de Dios. Y acá otra aclaración. Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. David no dijo sobre mi pueblo. Él reconoció que no era su pueblo, sino el pueblo de Jehová. Él solo era el asistente del gobernador. El Señor seguía siendo el gran rey de Israel. Y dice, y seré bajo a tus ojos. Lo que David hizo fue humilde para él. También dice, David se humillaría más y más delante del Señor. Él pensaba que cualquiera que fuera la opinión que Mical tenía sobre él, no podía ser más humilde que su propia visión de sí mismo. Hermanos, si cualquier hombre piensa mal de usted, no se enoje con él, porque entonces usted será peor de lo que él piensa que usted es. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. La esterilidad de Mical no fue necesariamente el resultado de un juicio divino. Puede ser que David nunca tuvo relaciones maritales con ella otra vez. O sea, no sabemos, porque todos sabemos que David tuvo muchas esposas, ¿no? Sin embargo, el principio permanece. A menudo hay esterilidad en la vida y el ministerio de los que critican en demasía. Ojo, esto es muy importante para que esto no trascienda en nuestra vida. Nosotros no debemos ser quejosos, sino, como dice su palabra, estar siempre gozosos en todo tiempo. Finalmente, amados hermanos, al ver las obras de Dios, especialmente la obra en la cruz de su Hijo Jesucristo y la victoria de su resurrección, invitamos a apropiarse por la fe de la gracia de Dios. Entonces podrá usted identificarse con estas jubilosas palabras de David, que lo dice en el Salmo 74. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre a los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Entonces, como podemos ver, por eso que David, amados hermanos, era el dulce cantor de Israel, pero no era el dulce cantor de Israel, sino era el que componía las letras, los salmos, tocaba un instrumento y encima tenía un corazón feliz que lo expresaba corporalmente a través de la danza, ¿no? El Salmo 132 es comúnmente asociado con los eventos de este capítulo. Vamos a leerlo para que vean que efectivamente describe como un resumen todo lo que pasó en el capítulo 6 de 2 de Samuel. Dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de que como juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, y tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De su descendencia pondré sobre tu trono. Y si tus hijos guardaran mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, lo quiso por habitación para sí. Esto es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque le he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona.
Entonces, con esta porción, amados hermanos, terminamos el estudio del capítulo 6 y creo que este es un capítulo que nos inspira a todos los que tenemos en nuestro corazón ese deseo siempre de gozarnos en la presencia de Dios, porque sabemos, amados hermanos, que en la presencia de Dios hay una plenitud de gozo. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Quiero ser fiel a ti.